Todos queremos que este año escolar a distancia sea exitoso y que los resultados se noten. Por eso es importante ir revisando cómo van nuestros avances en los temas desarrollados y valorar los puntos que necesitamos fortalecer. ¿Cómo evalúas los aprendizajes de esta semana en la asignatura Ciencias Sociales? Saludos y bienvenidos a su clase de repaso de Ciencias Sociales de quinto de secundaria. Soy la profesora Celestina Heredia. Esta ha sido una semana muy productiva y hemos desarrollado dos temas que despiertan muchas emociones. Por eso te invito a disponer de tu mejor actitud para seguir aprendiendo y atrapar todo lo que se te pudo haber escapado en la clase de la semana. Juntos hacemos el trabajo más agradable. El propósito de la clase de hoy es realizar un resumen de los temas abordados durante la semana sobre la cultura e identidad dominicana. Como todo buen dominicano, hemos asumido los retos de salud con actitud positiva y adaptándonos a la situación confiados en que Dios pronto nos tenderá su mano y las cosas volverán a ser como antes. Con la creatividad que nos caracteriza, seguimos echando hacia adelante, poniendo lo que esté a nuestro alcance para que el proceso educativo no se detenga a pesar de la distancia. Por eso, reflexionaremos sobre los avances obtenidos en esta clase de retroalimentación de los temas estudiados durante la semana, para que puedas valorar tus aprendizajes y fortalecer los aspectos que hagan falta. Para iniciar nuestra labor, debes disponer de los útiles necesarios: cuaderno, libros y revistas de historia, lápiz o bolígrafo, tu goma de borrar, un diccionario o tu móvil para realizar consultas en línea. Recordemos los temas abordados durante la semana. Los elementos que forman la cultura dominicana y los aportes de los grupos culturales que han contribuido a la formación de la identidad cultural dominicana. Ahora, retomemos esos temas para que puedas ir puntualizando esas informaciones tan importantes. Iniciaremos recordando el concepto de cultura y sus elementos. Según la Real Academia Española, cultura es el conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico, pero también el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. Como puedes darte cuenta, la cultura se transmite dentro de un grupo de generación en generación, siendo orientada por las prácticas individuales y colectivas que incluyen los modos de vida, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas y conocimiento. Es preciso puntualizar que la cultura se transmite desde un grupo social de generación en generación y que se orienta por las prácticas individuales y colectivas que incluyen los modos de vida, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas y conocimiento. Es muy importante mantener la cultura viva mediante la práctica de la misma, tanto así que, como vimos, en nuestra Constitución está consagrado el derecho a la cultura, ya que todos podemos participar de las manifestaciones de la cultura. Veamos. Toda persona tiene derecho a participar y actuar con libertad
y sin censura en la vida cultural de la nación, al pleno acceso y disfrute de los bienes y servicios culturales, de los avances científicos y de la producción artística y literaria. El Estado protegerá los intereses morales y materiales sobre las obras de autores e inventores. Para conocer mejor la cultura, es importante saber los elementos que la componen. Los principios, virtudes o cualidades que caracterizan a una persona, una acción o un objeto que se consideran típicamente positivos o de gran importancia para un grupo social. La Real Academia Española, RAE, define las normas como las reglas que se deben seguir o que se deben ajustar a las conductas, tareas o actividades. La misma fuente define hábito como el modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición de actos iguales o semejantes u originados por tendencias instintivas. Y las creencias como el firme asentimiento y conformidad con algo, religión o doctrina. Asimismo, los símbolos y el lenguaje son elementos que diferencian y a la vez identifican los grupos y permiten la divulgación de la cultura dentro de una sociedad o sociedades. Por ejemplo, a través de los símbolos patrios dominicanos o las artes de nuestros ancestros culturales, se transmiten los valores y las creencias. Las diferencias entre una cultura y otra se pueden observar en aspectos como el lenguaje, la vestimenta, la creencia, entre otros aspectos. Estos reflejan la diversidad cultural. Recordemos en qué consiste la identidad apoyándonos en los conceptos de la Real Academia Española. El conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. También conciencia que una persona o colectividad tiene de ser ella misma y distinta a las demás. Cuando observamos las manifestaciones culturales de diferentes grupos, se notan ciertas diferencias en esas prácticas. Esto responde a la diversidad cultural que existen en esas sociedades. La diversidad es un concepto que también estudiamos esta semana. Refresquemos ese concepto. Diversidad, conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. Esto nos ayuda a comprender las acciones de los seres humanos dentro de una sociedad. Por ejemplo, algunas comunidades o provincias de nuestro país se caracterizan por tener una gastronomía específica o alguna celebración religiosa popular. El origen de la identidad cultural dominicana se puede ubicar en el momento en que los hijos de los españoles, al igual que los descendientes de los africanos, comenzaron a considerarse distintos de sus padres y al lugar de origen y forma de sentir de ellos. Este proceso tuvo lugar en diferentes épocas históricas por disímiles motivos. Varios autores, entre ellos Pedro Mir, señalan ese origen a partir de las devastaciones de Osorio en 1605. Otros consideran
que es a partir del cimarronaje de mediados del siglo XVI. La fundación de villas, la desaparición de la esclavitud de plantación y la desaparición de la llamada democracia racial de mediados del siglo XVII. La proclamación de la independencia de 1844 y la Guerra de Restauración de 1863. Estos dos últimos acontecimientos son el resultado de un sentimiento de identidad que se venía formando desde siglos atrás y culmina con la independencia nacional. Quisiera seguir abundando sobre este tema, pues resulta muy apasionante, pero te dejo abiertas las puertas del conocimiento para que continúes abundando y puedas aprender muchísimo más de nuestra cultura y cómo la vivimos. Puedes consultar videos colgados en las redes, buscar informaciones en las diferentes páginas y blogs, preguntar a tus abuelos, además, ser parte de ella, practicando las diferentes manifestaciones. Llegó el momento de despedirnos por esta semana. Te recuerdo que es tu deber colaborar con las tareas del hogar como parte de las normas culturales y tomar un tiempo para compartir en familia. La próxima semana, prepárate para conocer aún más de nuestra cultura y cómo la vivimos. Te animo a observar las prácticas culturales en tu entorno y a descubrir su origen. Soy la profesora Celestina Heredia y te deseo un feliz fin de semana. Hasta el próximo encuentro. Bye. ¿Qué tanto hemos aprendido durante esta semana? ¿Cuáles han sido los temas que más te han llamado la atención? ¿Cuáles han sido los más complicados de entender? ¿Qué has hecho hasta ahora para dominar las competencias que hemos trabajado? Revisemos lo que hemos aprendido. Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a este encuentro de autoevaluación. Soy el profesor Ramón Roque Paulino. En este encuentro haremos una revisión de los conceptos, procedimientos y actitudes que mediante las competencias específicas trabajadas hemos podido desarrollar. ¿Preparados para autoevaluarse? Cada una de las intervenciones que hemos tenido buscan que puedas reconocer problemas y situaciones de tu entorno y darles explicaciones utilizando los principios fundamentales de la química. Como ya sabes, la evaluación es un aspecto muy importante en el proceso académico, sobre todo en estos tiempos de pandemia donde tú eres el responsable de tu aprendizaje. Identificamos nuevos compuestos binarios, reconocimos a los hidróxidos, vimos el procedimiento para originarlos y su nomenclatura. También trabajamos con los compuestos terciarios, los más notables, los ácidos oxácidos y las oxisales. Los construimos y trabajamos el procedimiento para nombrarlos. Iniciemos con una revisión de la formulación de los hidróxidos y su nomenclatura. Vamos a formar hidróxido con el plomo con estado de oxidación más 4 y un hidróxido con el oro con estado de oxidación de más 1. Recordemos que los hidróxidos tienen como grupo funcional el OH con estado de oxidación de menos 1. De esta manera, para formar un hidróxido, entonces lo que hacemos es escribir el metal, que en este caso es el plomo, escribir el grupo funcional hidróxido OH y en el caso de este hidróxido, como el estado de oxidación del metal es superior a 1, es 4, entonces debo colocar el grupo funcional entre paréntesis y ponerle este estado de oxidación como subíndice.
el estado de oxidación del grupo hidróxido, entonces viene al plomo, es 1 y no se marca. Para nombrar este compuesto basta con escribir la palabra hidróxido, escribir la preposición de, el nombre del metal, que en este caso es plomo, y como el plomo tiene en la tabla periódica más de un estado de oxidación, entonces debemos colocar entre paréntesis el estado de oxidación con el que este está funcionando en la fórmula. En este caso, 4. Y ahí hemos concluido la nomenclatura de este compuesto químico. En el caso del oro, entonces, escribimos el símbolo del oro, escribimos el grupo funcional hidróxido. Como el estado de oxidación del oro en este compuesto es más 1, no es necesario colocar entre paréntesis el grupo funcional. El número de oxidación del oro va al grupo funcional y el número de oxidación del grupo funcional hidróxido va al oro, de manera que nuestra fórmula quede escrita como oro 1, oxígeno 1, hidrógeno 1. Para nombrarlo basta con escribir la palabra hidróxido, la preposición de, el nombre del metal, que es oro, y revisamos si el oro tiene más de un estado de oxidación en la tabla. Efectivamente, entonces debemos escribir entre paréntesis el estado de oxidación con el que él está funcionando en este compuesto, que es 1. Aquí vemos un caso inverso en el que nos están dando el nombre del compuesto y entonces hay que escribir la fórmula química. Dice hidróxido de níquel. El elemento metálico es el níquel, el grupo funcional es el grupo hidróxido, y entonces debo colocar entre paréntesis porque me están diciendo que el níquel en este compuesto está trabajando con estado de oxidación 3. Entonces ese será el subíndice del grupo funcional hidróxido. De esta manera nos queda formulado nuestro hidróxido de níquel 3. Así podemos entender mejor a este grupo de compuestos. En esta etapa vamos a realizar algunos ejercicios que relacionan a los ácidos oxácidos y las oxisales. Vemos aquí un ácido formado por hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Se trata de un ácido oxácido. Para nombrar este ácido, lo primero que tenemos que hacer es identificar el estado de oxidación con el que está trabajando el no metal intermedio aquí, que en este caso es el nitrógeno. Utilizamos la ley de compensación de carga para determinar el estado de oxidación del nitrógeno. Sabemos que el oxígeno tiene estado de oxidación de -2 y que el hidrógeno de +1. Entonces, más 1 por 1 me da 1 positivo. Esto debe dar 0, la carga global. -2 por 3 me va a dar -6. Y para que esto dé 0 necesito un 5 aquí. 5 más 1 son 6, menos 6 da 0. El estado de oxidación del nitrógeno será 5 entre 1 a 5. Buscamos la tabla periódica. Algunas tablas periódicas reflejan varios estados de oxidación para el nitrógeno, pero en la naturaleza hemos identificado que este elemento químico interactúa básicamente con 2 estados de oxidación. En este caso, +3 y +5. +5 representa el estado de oxidación mayor. En consecuencia, el nombre de este ácido va a tener la terminación ico, de tal manera que nombraremos este ácido con la palabra ácido. Utilizamos la raíz del nombre, que en este caso es nit, y entonces la terminación ico. En consecuencia, el nombre de este ácido es ácido nítrico. Vemos aquí otro ácido en el que el elemento intermedio, el no metal, es el fósforo. Identificamos el estado de oxidación del fósforo. Sabemos que para el hidrógeno es 1, para el oxígeno es -2, que la suma global de las cargas debe ser igual a 0. Entonces, +3 queda aquí
aquí da negativo 8, busco un número que sumado con 3 y restándole 8 me dé 0, en este caso es el 5, en consecuencia el estado de oxidación del fósforo es más 5. Cuando voy a la tabla periódica identifico dos estados de oxidación positivos para el fósforo, que son el 3, el más 3 y el más 5. Está aquí interactuando con el mayor estado de oxidación y en consecuencia el nombre de este ácido va a tener la terminación ico, igual que en nuestro ejemplo anterior. Escribimos entonces para el nombre la palabra ácido. Escribimos entonces la raíz del nombre, que es fos. Y entonces fosfor. Y añadimos al final la terminación ico. Ácido fosfórico. Es el nombre de este compuesto químico. Finalmente, dentro de los ácidos tenemos este que está aquí. Identificamos el estado de oxidación con el que está trabajando el elemento intermedio, que es el no metal, a diferencia del hidrógeno. Entonces sabemos que esto da 2 porque el estado de oxidación del hidrógeno es más 1, que esto aquí da negativo 6 porque el estado de oxidación del oxígeno es menos 2, y buscamos un número que sumado con 2 y restándole 6 me dé 0, que en este caso es el 4. 4 entre 1 a 4, el estado de oxidación del carbono es 4 en este compuesto. Finalmente, para escribir el nombre del metal, buscamos en la tabla periódica y vemos que el carbono tiene dos posibles estados de oxidación, que son el más 2 y el más 4, en el caso de los estados de oxidación positivo. Para nombrarlos escribimos, para nombrar este compuesto escribimos ácido, la raíz del nombre del no metal intermedio, que en este caso es carbón, y entonces añadimos el sufijo ico porque se trata del mayor estado de oxidación. Entonces decimos ácido carbónico, la terminación ico. Si yo elimino los hidrógenos a estos ácidos, se me originan sus respectivos radicales, de tal manera que si yo elimino este hidrógeno, me queda un radical que va a tener como carga la cantidad de hidrógenos que ha perdido. En este caso, 1, carga de menos 1. Si este radical interactúa con un catión, con aluminio más 3, entonces me va a originar una sal. En consecuencia, puedo escribir la sal y debo pasar este 3 que está aquí en el aluminio, ponerlo como subíndice de mi anión, y entonces la carga del anión pasará como subíndice del aluminio. La fórmula química será AlNO3, abro un corchete aquí, cierro el corchete y le coloco este estado de oxidación a mi compuesto y he originado la sal. ¿Cuál será el nombre de la sal? Debo averiguar el anión de donde proviene este compuesto. Entonces yo veo que es del ácido nítrico. Tomo la segunda parte del nombre y cambio esta terminación, la terminación ico, por ato. Entonces será el ion nitrato. Para nombrar ese compuesto basta con escribir la palabra nitrato. Entonces nitrato, la preposición de, el nombre del metal, y como el aluminio tiene un único estado de oxidación en la tabla periódica, que es el más 3, no es necesario colocar entre paréntesis el estado de oxidación con el que está funcionando en esa fórmula. De esta manera tenemos entonces el nombre de nuestra sal, que es nitrato de aluminio. Lo mismo podemos hacer con el anión que se origina al desprender esos 3 hidrógenos en nuestra fórmula, e igualmente ponerlo a interactuar con el catión de sodio más 1, y aquí también podemos eliminar esos 2 hidrógenos de nuestro ácido carbónico y ponerlos a reaccionar con el calcio más 2 para originar la respectiva sal. Eso te lo dejo a ti. Esta ha sido una semana muy desafiante y muy productiva académicamente.
Esperamos que cada uno de los temas que hemos trabajado en esta clase sean parte ya de su estructura académica. En un próximo encuentro continuaremos descubriendo el fascinante mundo de la química. Hasta pronto.